campeonato. No está mal, entonces ya díganle a Neymar que ya saben cómo va mejor en el próximo mundial. Presidente, lo de Venezuela. Venezuela es la tragedia más grande de la historia de América Latina. No existe parangón. Nunca antes, jamás, en el país mejor dotado de las Américas, en la mejor coyuntura económica históricamente hablando, el siglo XXI con la década de la bonanza china. En Sudamérica todos somos chinos. Los chinos con voracidad insaciable han comprado materias primas sudamericanas a precios crecientes, en volúmenes ascendientes: hierro brasileño, cobre chileno, zinc, estaño, plomo, plata de Bolivia, petróleo venezolano, carbón colombiano, a precios cada vez más altos se llenan las alforjas. Y ahí viene la consolidación del proyecto más poderoso y dañino que hemos enfrentado como región, que viene de Venezuela. Al principio del mandato de Hugo Chávez, el proyecto se denominaba bolivariano, porque el petróleo estaba bajo y la ambición continental estaba limitada a los países andinos, de donde viene el gran Bolívar. Aquí está la diputada Manuela Bolívar, nombrada pero Manuela debe saber, en Bolivia, en el himno de mi país, lo nombramos 2 veces a Bolívar. En Venezuela no lo nombra porque le debemos mucho. Ese proyecto bolivariano, cuando el petróleo sube, yo recuerdo que usted, presidente, en un foro decía: ¿cuál Chávez? ¿El que yo conocía de $10 el barril o de 140? Cuando sube el petróleo, sube la ambición. Y el petróleo bolivariano se vuelve socialismo siglo XXI, que coincide con la consolidación interna de Chávez, institucional, militar, petrolera. Una empresa corporativa estatal como PDVSA se privatiza y se vuelve dominio de un hombre. Y con el precio que va subiendo con la bonanza china, el proyecto crece, y como Bolívar no significaba mucho en Honduras, en Salvador, en Paraguay, en Uruguay, se vuelve socialismo XXI. Y la fecha en que despega el proyecto, o el año en que despega, es el 2003. Porque impensadamente este proyecto logra encumbrar en el poder una pareja política en Argentina y el PT en Brasil. Y ahí adquiere dimensiones continentales y el liderazgo de este proyecto. Conforme pasan los años, mucho dinero petrolero, la producción va cayendo lentamente. Desde que tomó el poder Chávez, ahora la producción petrolera cayó a la mitad. Pero cuando el petróleo pasaba de 10 a 20, a 40, a 70, a 80, se maquillaba este descenso de la producción. El proyecto era poderoso, incumbran a Insulza en la OEA, manejan 22 de 34 democracias en el hemisferio, se apoderan de mi país el 2005-2006, ecléctico y pragmático. Les servía cocaleros en Bolivia, obispos en Paraguay, doctores de economía en Ecuador, reliquias de la Guerra Fría en Nicaragua como Ortega, muy pragmático en cómo va tomando el poder. Internamente, dentro de Venezuela, se destruye todos los medios de producción, confiscación tras expropiación, una tras de otra, cemento, hierro, comida, lo que fuese, y el país más rico se torna en un monoproductor petrolero. Todo el resto es destrozado, confiscado, expropiado o sujeto a precios justos, que mientras había dólares, pues funcionaba así este sistema que se va extendiendo. ¿Qué pasó en los últimos años? Para ir a la parte de cómo estamos económicamente, socialmente y políticamente en los últimos años. Chávez fallece, lo reemplaza el señor Maduro. Yo siempre digo, es diferente. El señor Chávez, comunicacionalmente, una poderosa mezcla de canal de noticias con canal de historia, canal de comedia, canal de música y con cadenas de televisión eternas. Digamos que el reemplazante es diferente. Chávez era habiloso. Cuando explicaba, obtenía aplauso. Tocaba corazones, brotaban lágrimas. Contaba cuentos, desataba risas. El reemplazante, cuando explica, saca risas. El llanto es cuando uno va al mercado y no hay que comer, o a las madres de los chicos que marchan, son reprimidos y asesinados en las calles y deben enterrarlos. Y el aplauso será cuando esté camino a una hamaca caliente en Cuba o una celda fría en La Haya. No veo otra forma de que lo obtenga. Y en estos años, fíjense lo que ha logrado el señor Maduro. En su gobierno la economía se ha contraído más del 40%. Tiene la inflación más alta del planeta, dejó atrás a Zimbabue.
la contracción económica de más del 40%, tasas de criminalidad escalofriantes, devaluación recurrente frecuente. La vida les van a contar cómo es la vida en Venezuela de una madre. Una señora tiene que hacer colas interminables en el mercado, en el día de la semana que por el dígito de su carnet le corresponde. Está en la cola más tiempo que si hubiera un concierto de Roberto Carlos. La marcan como ganado. Cuando entra, el anaquel está vacío. En el camino la inflación le devoró la cartera. Cuando sale, los ladrones la asaltan. Cuando llega a su barrio, en la petropotencia tienen que cocinar a leña. El hijo de la vecina se ha muerto de malaria. El hijo de la otra vecina está comiendo de la basura. Ha retornado la difteria. En la tierra más rica de las Américas, esa es la realidad cotidiana que enfrentan los hermanos y hermanas de Venezuela. Ante esa catástrofe, miren, algunos indicadores, es imposible comprender la dimensión de la locura y el desquiciamiento. La única manera, miren, vamos a hacer un par de comparaciones. ¿Cuánto cuesta aquí la gasolina? De hecho, 3.70 decía, Dr. Google decía 3.70. Siempre tiene razón. Dr. Google decía 3.70. Imagínense, la gasolina 3.70, a 3.20, $1.10, digamos, el litro. En Venezuela vale 6 bolívares. El tipo de cambio real en la calle está en 40.000. Para que tengamos, esto requiere ir ampliando los ceros en el cerebro. Por un milésimo de dólar, no un centésimo, un milésimo de dólar compro 7 litros. Entonces, para un litro en Venezuela, si cruzo la frontera y traigo a Brasil, la ganancia es de 1 a 7.700. Por eso tienes un estado narcocriminal gobernando Venezuela, porque a todo le han encontrado el negocio a costa de explotar y que la gente sufra. La cocaína traída de Colombia, revendida, vale varias veces. La gasolina que la llevas a Colombia u otro país tiene márgenes de 1 a 7.700. El dólar en el Banco Central, si eres amigo de los criminales que gobiernan ese país, te lo dan a 10 bolívares, en la calle 40.000. Estás hablando de 1 a 4.000. No hay hedge fund en Nueva York ni private equity fund en el mundo que dé esos niveles de ganancia descomunal. ¿Y quién maneja el negocio? Los criminales. Porque no es que una persona puede llevar un litro. Ahí viene la corrupción de militares, policías y la contaminación institucional de esta debacle económica que se ha causado en Venezuela con las secuelas humanitarias. ¿Qué ha pasado políticamente? Ante esa situación la gente protesta. ¿El gobierno qué hace? Los elementos centrales de la democracia, instituciones independientes, prensa libre y derecho a hacer oposición, los ha destrozado. Las instituciones copadas y trabajan para el gobierno. No es que no existen, son ramales del gobierno. La justicia, la fiscalía, la defensoría del pueblo. La prensa no es que existe y trabajan todos para el gobierno. Por eso los venezolanos son campeones mundiales del uso de redes. Yo creo que Nicolás Maduro es socio o tiene acciones en el IPO de Twitter, de Instagram, de YouTube, porque todo venezolano que se precie de tal presidente anda con su tubito, con 3 celulares, ¡pum! Facebook Live, YouTube, Instagram, ¿no? Todos andan, porque es la única forma de comunicarse, porque los medios han sido tomados y conculcados. Y la oposición, salvajemente criminalizada, y perseguida, y destituida, y sacada de cancha. Es dura la situación, y aquí hay ejemplos. Alcalde de Latillo, votado, fiera política. Yo sé que de aquí a 20 años, cuando yo esté jubilado, y espero estar la 10ª parte de lo bien que está el presidente Cardoso, que no sé con qué agua se baña porque se mantiene impecable y con la lucidez impecable. Iremos a visitar, ellos estarán algún día en lugares importantes en Venezuela. La lucha en Venezuela hoy tiene la vertiente principal, son la generación que se llama 2007, que es el año del iPhone, que son ellos, David Smolansky, Manuela Bolívar, Pizarro, Mejía, son los que le ganan a Chávez el referéndum con el precio del petróleo alto, porque cerró un canal de televisión, y quizá el elemento motriz era resistir a ello. Ahora ya no son jóvenes universitarios, son alcaldes, son diputados, perseguidos, exiliados por un gobierno que ha desatado una persecución atroz, feroz. Concluyo con 2 ideas de qué está pasando, qué es lo que ha sucedido ahora. El golpe continuado final viene de diciembre de 2015 para adelante. Estuvimos, presidente, ahí con varios amigos en diciembre de 2015.
la oposición le ganó a Maduro apabullantemente el Congreso. Obtuvo 2/3 del Parlamento. Ustedes, yo he sido vicepresidente, el que preside el Congreso les puede decir que con mayoría se hace mucho, con 2/3 se cambia el sexo de los ángeles en un Parlamento. Tiene una mayoría calificada, es un poder muy grande, y lo teníamos. Ahí llega el golpe continuado en cámara lenta, que tiene tres fases. Primera, castrar el Congreso, copando la justicia. En Navidad 2015, el régimen se llevó de regalo el poder judicial con sus amigotes, que han fallado una y otra vez en contra del Congreso, que no podía legislar, fiscalizar, apropiar recursos, designar. Las prerrogativas básicas de un Congreso fueron castradas por los jueces del gobierno. El segundo paso, cuando venía el revocatorio y las firmas, fue cancelar las elecciones, con un diálogo engañoso que lo que buscaba es desactivar la OEA, desinflar la calle, destruir Venezuela, y lograron, después de castrar el Congreso, cancelar los comicios, y ahora estamos en la fase que es la terminal, que es la decisiva, que es el cadalso constituyente, que es la instauración de una segunda Cuba en pleno año 2017. Convocó Maduro a su asamblea constituyente con unas reglas tan ventajistas que basta para entenderlo de esta manera. Con 10% de la votación Maduro, en una quinta parte de municipios rurales, el municipio pequeño tenía un representante y el municipio grande, opositor, tenía el mismo representante. Con 10% del voto, en municipios rurales agregados a los designados, hago mayoría. Alquimia dictatorial, así eligió su constituyente. Después llegó la elección regional, donde mostró todos los trucos del manual para hacer fraude imaginables. Estuvimos en julio, una maravillosa consulta popular, movilización cívica ciudadana, 8 millones de personas movilizados. El gobierno sabía dónde está la oposición, ellos los votitos que tienen, y todos los fraudes que uno se puede imaginar, cambiar la papeleta, votar varias veces para ellos, trasladar votantes del gobierno, todos los los hacen para las elecciones regionales, que sé que causaron cierta decepción porque develó que algunos integrantes de la oposición preferían arrodillarse por un cargo que luchar por la democracia. La verdad, quizás a esta asamblea constituyente le acuñaron un término, le dijeron la prostituyente. Yo creo que fue prostituyente porque mostró quiénes estaban prostituidos, que es bueno si uno quiere luchar por la democracia, y purgante porque permitió purgar factores que no estaban comprometidos con la lucha. Concluyen esta intervención de algo que van a tocar al final, que está el embajador. ¿Qué se puede hacer de parte de la comunidad internacional? Internamente tiene que continuar la lucha, la resistencia dentro. Mire, hay una competencia entre ahora y, digamos, junio a octubre del próximo año, que es decisivo. ¿Por qué? Porque entre junio y octubre del próximo año llega, ¿te acuerdas cuando estábamos, Patricia, en Berlín? Yo decía, todo el mundo habla del de Corea del Norte, ¿no? El loquito, el Rocketman, y su ICBM. Yo les decía más bien, hay que mantener el ojo en CBM. Colombia, Brasil, México, elige entre junio y octubre. Es más de la mitad de América Latina, 2/3 partes de la economía de la región. América Latina es una entelequia, pero si me preguntan qué es Brasil, Colombia, México. Y se elige entre junio y octubre. Esa es la ventana de oportunidad para determinar si en Venezuela la dictadura, con su ANC, Asamblea Narco-Cubana, va a lograr consolidar una segunda Cuba y un poder tiránico antes de que quiebre la macroeconomía, porque la balanza de pagos está al borde de reventar. Tiene que hacer pagos este jueves de $1.200 millones. No tienen dinero. Se han robado y despilfarrado 18 años de ingreso. Se han robado los ahorros, los derechos especiales de giro del Fondo Monetario, los han retirado, el oro se lo han ignorado a Deutsche Bank, prepagos de Dominicana a Jamaica, han hecho los bonos de hambre con Goldman Sachs a 30 centavos el dólar. Se están robando ya el pasado, el presente, el futuro. En Venezuela dicen están raspando la olla, pues ahora están raspando la olla, vendiendo la olla, hipotecando los cubiertos. Ya no saben qué hacer. Tienen una crisis de balanza de pagos que es terminal. La pregunta es, esa crisis terminal, que va a causar más hambre, más desolación, ¿se lo va a llevar al gobierno por delante o van a lograr consolidar la dictadura total, plena, que es una segunda Cuba
en estos meses que se vienen. No tienen para pagar. De parte de la comunidad internacional, concluyo con esto, ¿qué es lo que se debería buscar hacer? Estaba pensando las 4 cosas y cómo hago, qué podría hacer Brasil, y aquí está. Ahí está mi conclusión. Aquí está Brasil. Muy bien, aquí está. Manuela Bolívar, ¿qué queremos en la tierra de Bolívar? Libertad, ¿no es cierto? En la tierra de Bolívar, libertad. Las 4 cosas están en el medio, para que no se olviden, sobre todo para Itamaraty, le regalo después el regalito. ¿Qué haría? Y entiendo las dificultades que Brasil enfrenta, pero créanme que sin Brasil esto no funciona. Y voy a proponer después esto, ¿quién es el que puede ejecutar? R, reconocer. A, aislar. S, sancionar y investigar. Esas son las 4 cosas que debe hacer la comunidad internacional. R, reconocer. Solo reconocer a lo que democráticamente es la institucionalidad respetada que tiene Venezuela, que es la Asamblea, que es Julio Borges, Freddy Guevara, la Asamblea, que son los jueces, presidente, que están en el exilio porque los están persiguiendo y están haciendo fallos, han hecho fallos. Estuvimos con Luis Almagro el otro día en Miami-Dade College, están haciendo fallos. Hay la fiscal que está en el exilio, la fiscal ha venido acá, la han reconocido. Entonces, que todo, no solamente cancillerías, que las agrupaciones de ministerios públicos, que las agrupaciones de jueces, que las agrupaciones de cortes electorales solo reconozcan, o de parlamentarios, a la parte democrática que está representada en Venezuela por la Asamblea, por el Congreso, por el Parlamento, con los jueces, con fiscales y con corte electoral. Están pidiendo, Ledesma sabe, David, ha pedido que se designe. Claro, el drama es si se designa presidente a alguien en Venezuela como vocal de la Corte Electoral de parte del Parlamento, porque todos los cargos están vencidos. Si a esa persona la designa, la meten presa. Bueno, hay una gran comunidad de exiliados afuera. Hay